Bendiciones, hermanos. Vamos en esta mañana a compartir el Salmo capítulo 23. Esa va a ser nuestra enseñanza hoy. Pero quiero compartirle que esta vez lo vamos a estudiar, el Salmo 23, un poco diferente a lo que generalmente siempre usted y yo lo hemos estudiado, lo hemos escuchado. Vamos a ir reconociendo estructuras y procesos en el Salmo 23. Y también vamos a ver al Dios de procesos haciendo procesos en este Salmo. En el versículo número Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí en esta estructura estamos viendo una oveja con muchísimas comodidades, vemos una oveja con muchísimo confort, una oveja que está muy bien pastoreada, una oveja que está muy bien cuidada, pero que luego que es expuesta a una serie de circunstancias que constituyen el proceso del que estamos hablando, esa oveja va a ser sacada de ese bienestar, de ese confort, y ahora va a ser introducida en un segundo proceso al que se denomina el valle de sombra de muerte. Proceso arduo, proceso doloroso, proceso fuerte, pero que va a terminar dando como resultado el anhelar, el estar en la casa de Jehová por largos días, el estar disfrutando de la presencia de Dios por un largo tiempo. Vemos en el Salmo 23, tres etapas. En este Salmo encontramos tres etapas distintas, muy distintas. La primera etapa la vamos a denominar etapa de bienestar de la oveja. ¿Sí? Tome apunte, la primera etapa del Salmo 23 la vamos a denominar etapa de bienestar de la oveja. Entonces, vamos a meternos a pensar como una oveja rodeada de confort. Esa oveja, su prioridad es el confort, vivir cómodamente, y leeríamos de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? En el versículo 1, 2 y 3 encontramos la etapa de bienestar de esta oveja. Su confort es su prioridad. Encontramos en este proceso aguas tranquilas, pastos delicados, pastos deliciosos, pastos escogidos, y encontramos también que su pastor la cuida y le brinda mucha seguridad. Las ovejas no son destacadas por su capacidad intelectual o por su vivacidad o por su astucia. Voy a volver a repetir esta parte. Las ovejas no son destacadas por su capacidad intelectual o por su vivacidad o por su astucia. No, las ovejas lo único que saben es congregarse, unirse, amontonarse y depender de lo que el pastor haga. Cuando se habla de delicados pastos, habla de que ninguna de ellas ni siquiera sería capaz de comer un alimento que realmente le conviene. No serían capaces porque ellas no están en esa capacidad de escoger su comida. Para eso tienen su pastor que escoge por ellas la comida, y el Señor es ese pastor que le busca a la oveja la mejor comida. Por eso es Él el Señor, nuestro pastor. Si las ovejas trataran de cruzar un río correntoso, la lana absorbería demasiada agua
y el peso comenzaría a actuar en su contra, de tal manera que las ovejas terminarían cruzando ese río, terminarían ahogándose. Por eso tienen que ser puestas junto a aguas de reposo por su pastor. Su confort es la comodidad. En la primera etapa, que la hemos denominado la etapa de la comodidad, ella disfruta de todo eso. Pero cuando esa oveja es pasada por ese proceso doloroso y difícil denominado el valle de sombra de muerte, ese proceso tiene elementos bastante drásticos y es el segundo paso al que nosotros vamos a ver. Esa oveja va a tener que pasar por ese valle de sombra y de muerte porque necesita ser transformada a punta de situaciones muy difíciles. Veamos lo que dice el versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Habrán ovejas que en este momento seguramente están pasando momentos difíciles. Habrán ovejas en este momento que quizás se encuentran preocupadas, angustiadas, están atravesando momentos muy oscuros, están atravesando ese valle de sombra muy oscuro. Y se denomina valle de sombra porque uno no lo puede ver. En este momento estamos atravesando momentos de sombra donde aún no hay luz al final del camino, no sabemos cuándo vamos a salir de esto, aún no encuentran una vacuna, aún no hay un horizonte claro con respecto a lo que estamos atravesando. Pero si bien es cierto, en el versículo número 2 dice la Biblia, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en el versículo 3 dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora que se encuentra en el proceso esta oveja cruzando el valle de sombra y de muerte, es ahora donde le fue quitada, arrebatada su confort, donde ella ahora, esta oveja, comienza a vivir en esa sombra llena de muerte y llena de incertidumbre. Vuelvo a repetir, ¿habrá alguien en este momento que está sintiendo temor por esta incertidumbre en la que estamos viviendo? Ahora esa oveja está sintiendo el desaliento. Ahora en este proceso de valle de sombra, la oveja comienza a sentir desaliento porque ya empezó. Fue arrebatada del confort, fue arrebatada todos los beneficios que tenía. Y en este proceso transformador hay un propósito, ya que Dios espera que después de haber pasado por ese proceso, por esa circunstancia, lo que va a ocurrir es que al final de este proceso, lo que salga de ese proceso sea una persona diferente. Es que Dios al final de este proceso va a anhelar que esa oveja que entró en ese proceso al final salga como una persona que anhele morar en la casa de Jehová. Esa persona va a salir con un propósito eterno, va a salir en victoria, va a salir triunfadora, ganadora. Y veamos la última fase, versículo 5 y versículo 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ver el proceso de la última parte, de la última fase, y ese es el propósito perfecto de todo este proceso. A eso Dios nos lleva, a eso Dios lleva a esa oveja cuyo propósito y la única intención y el único anhelo de ella era vivir en una comodidad. Su único anhelo era vivir en el confort. Pero de repente le es arrancado, arrebatada ese confort. De repente le quitan su paz que tenía y la oveja ahora empieza a saber
que tenía confort cuando lo pierde. Es ahora donde la oveja sabe lo delicioso que eran los pastos, ahora que ya no hay pasto. Ahora sabe lo tranquila que eran las aguas, ahora que ya no puede salir a las aguas. Y comienza a entrar en una etapa, en un proceso transformador denominado el valle de sombra de muerte. Sombras, angustia, incertidumbre, miedo y sobre todo desaliento y desánimo. Pero ¿qué va a salir de ahí más tarde? Va a salir una persona transformada, una persona que ya no piensa en pastos, una persona que ya no piensa en aguas ni en cosas terrenales, sino en cosas eternas. Al final el resultado que vemos en el versículo 6 del Salmo capítulo 23 es que esa persona que ha salido de ese proceso de transformación piensa en una cosa: morar por largos días en la casa del Señor. Una persona que valora ahora lo que existe, lo que antes no valoraba. ¿Qué fue lo que salió del valle de sombra? Ya no salió una oveja. Lo que sale del proceso del valle de sombra de muerte ya no es una oveja. Ahora es una persona que valora lo que antes no valoraba. Veamos un enfoque diferente. En el versículo 1, 2 y 3 vemos una oveja. En el proceso, en el versículo número 4, lo que comienza a hacer esta transformación de la oveja da como un resultado final en el versículo 5 y 6 de una persona completamente transformada. Mire, versículo número 5 dice ahora, versículo número 5 dice: aderezas mesa delante de mí. Quiero recordarle que al principio esa oveja comía pasto, pero ahora ya no es una oveja, ahora es una persona que se sienta en una mesa y come en presencia de sus angustiadores. Fíjese usted que ahora esta persona come en una mesa condimentada, come en una mesa aderezada, y aparte de eso, esta persona ahora ya no bebe o ya no está en aguas de reposo, sino que ahora recibe una copa. Toma una copa rebosante porque vive en una casa y ya no vive en un corral. Hay algo interesante cuando el versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite. Hay un dato interesante. Cuando se menciona acerca de ungir la cabeza con aceite, este es un proceso que se le hace inclusive a las ovejas. Es un aceite que se lo frota en la cabeza de la oveja y se lo usa como un repelente, porque las ovejas ni siquiera saben espantarse a los bichos. Por tal motivo el pastor tiene que hacerlo. Él le unta ese aceite, pero es para repeler esos insectos que las molestan y que les pueden crear inclusive infecciones. Ese es el proceso cuando un pastor le unta aceite a una oveja. Pero acá, cuando describe el versículo 5, que unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, no está hablando de este proceso de untar un aceite para repeler insectos. Acá está hablando de una copa rebosante, de alguien que está sentado en una mesa y de alguien que está disfrutando de un palacio, de un hogar, ya no de un corral. Y es esa la unción a la que damos como conclusión de que habla de una celebración. Estoy en una mesa aderezada, estoy en una mesa condimentada, tengo una copa que está rebosando, estoy siendo ungido con un aceite. Eso habla de hijos que ahora son herederos, que son príncipes.
se cumple el propósito perfecto de Dios. Se cumple el propósito perfecto de Dios en una persona que empezó como una oveja, pero al final de este proceso termina siendo un heredero. Y ahora en el versículo eh, número 6 ya no es perseguido por el peligro, ni por los lobos, ni por las sombras, ni por la muerte. Ya no es perseguida ni siquiera por sus propias imprudencias. Ahora, ¿qué persigue a esta persona que salió como un resultado del proceso de valle de sombra de muerte? Ahora es perseguida por el bien y por la misericordia, y va a ser perseguida todos los días de su vida. Quiero concluir esta parte porque vamos a seguir haciendo este estudio, este proceso de estructura del Salmo capítulo 23, no sin antes decirle que este proceso que estamos viendo en estos momentos debe estar acorde entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y tiene que tener este proceso un acorde con lo que también Jesús enseñó. Yo le invito a que al término de este estudio continuemos con el segundo estudio para ir encontrando en el paralelo del Salmo 23